Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. En notas locales, el ministro Bermúdez entregó el presupuesto supletorio 2014 al gobernador de Aruba para que después este pueda ser entregado al Parlamento. El estudio fue ejecutado por el College Financieel Toezicht, que es el órgano encargado de la supervisión presupuestaria para Curazao y Saint Martin, y combina los últimos desarrollos de las finanzas públicas de Aruba, actualizando así el presupuesto original. Una de las recomendaciones fue la de incluir una proyección multianual de los presupuestos venideros, para así proyectar el rumbo que el gobierno debe seguir. Este manejo debe garantizar las finanzas sólidas en el futuro y donde para el 2018 debemos llegar a un déficit de cero. En Panamá, luego de 8 meses funcionando, la planta de energía solar ubicada en el desierto de Sarigua ha rebasado todas las expectativas y ahora Panamá se prepara para su primera licitación de energía solar. María de Gracia con la información. Panamá apuesta a la generación de energía más limpia, a través de la que provee el sol, utilizando como referencia la planta solar de Sarigua, que se encuentra en medio desierto de Sarigua en 5 hectáreas, en la provincia de Herrera, y que a través de una línea de interconexión de 8 kilómetros lleva la energía al distrito de Parita. Por mes la planta está produciendo alrededor de 250 megawatts por hora. Eso equivale más o menos a 750 viviendas con un consumo promedio en el poblado de Parita, o lo que es igual al 30% de la demanda residencial de Parita. El próximo 25 de noviembre se realizará la primera licitación de energía solar para 64 megavatios en Panamá. Se hace referencia a que es más barata y los paneles solares que se utilizan han sufrido una caída hasta la mitad de su precio. El kilowatt hora de energía solar cuesta unos 14 centavos, mientras la térmica 16 centavos. Esos 30 proyectos entiendo que han comprado ya el pliego. De esos creo que son 6 que tienen licencia definitiva, o sea que ya están listos para comenzar la construcción de la planta. Estos son proyectos que se hacen muy rápido, en cuestión de 6 meses. Un proyecto de estos ya puede estar listo, no es como una planta térmica que demora 2 o 3 años, o una hidroeléctrica que demora 5 años. La planta de Sarigua, que produce energía limpia, beneficiosa para el ambiente, irónicamente se levanta sobre una área donde predominan las hectáreas desforestadas para cultivos, proyectos inmobiliarios o comerciales. Esta planta tuvo un costo de unos $9 millones. Los paneles generan energía en corriente directa y luego pasan a unos equipos que se llaman inversores y la transforman a corriente alterna. Luego los inversores pasan a los transformadores que elevan el voltaje y ya para transmitir la energía al sistema interconectado nacional. En este parque de generación de energía solar hay 11.772 paneles solares como este que observamos aquí. Cada mesa puede estar compuesta entre 24 y 30 paneles. María de Gracia, TVN Noticias. En República Dominicana, una misión del Fondo Monetario Internacional que se reunió con el ministro de Economía manifestó que la deuda de este país va en aumento. Yanela Pimentel nos trae los detalles. Así es, gracias. Buenas tardes. Esta misión estima que para finales de año el Producto Interno Bruto del país llegue a un 50%. Además, manifestaron que el país presenta una baja inflación y una mejora en las cuentas externas. La deuda sigue subiendo y estimamos que llegará para 50% del PIB para la fin de este año. Dieron estas declaraciones previo a una reunión con el ministro de Economía en el Palacio Nacional. Además, manifestaron que la economía del país ha presentado una mejora. La última vez que esta misión estuvo en el país fue en marzo de este año. Esa es toda la información. Regreso con ustedes. El fenómeno del Niño será de baja intensidad. Así lo pronostican expertos en el clima que se reúnen en Guayaquil, Ecuador, para revisar este evento climático. Sin embargo, aclaran que de baja intensidad no significa que se vayan a registrar menos lluvias que en el invierno. ¿Qué significa esto? Rafael Hernández lo explica.
La mayoría de los expertos en clima están de acuerdo. En lo que queda del año y al inicio del 2015, el fenómeno del Niño será de baja intensidad. En Guayaquil se desarrolla la tercera conferencia internacional sobre este tema y expertos de varios países analizan, por ejemplo, lo que pasó durante el 2014. Al comienzo se pronosticaba un gran impacto del Niño y con el paso de los meses esto fue variando drásticamente. Michael McFadden es un oceanógrafo estadounidense con más de 40 años de experiencia. La comunidad meteorológica predice que para este invierno se observará al Niño por completo, pero también aclaran que su intensidad será débil. Para regiones afuera del trópico, esto típicamente significa que su impacto no es muy grande. No es que el Niño se haya descartado por completo. Pero que quede claro, que el fenómeno del Niño vaya a ser débil no significa que no se vayan a registrar lluvias durante el invierno. De hecho, los expertos ya dan ejemplos de lo que podría pasar. Carlos Naranjo es el director ejecutivo del INAMI. En el invierno del 2012, en su inicio fue un poco lento, pero a medida que transcurrió el tiempo se fue incrementando y se fue generalizando en toda la región litoral. De hecho, la presencia del Niño ya se ha manifestado en los repentinos cambios de frío a calor y las inusuales altas temperaturas de las últimas semanas, hechos que se suman al cambio de estación que se avecina con el fin de año. Pelé hospitalizado en Brasil por malestar estomacal. La indisposición se debió a algo que comió la noche del martes. La leyenda del fútbol brasileño Pelé era examinado el miércoles en un hospital de Brasil, a donde fue trasladado por un malestar estomacal. Aunque está tranquilo y se siente bien, dijo a la AFP una fuente de su entorno. Edson Arantes do Nascimento, de 74 años de edad, llegó al hospital Albert Einstein de Sao Paulo a bordo de una ambulancia. Pelé debía participar la tarde del miércoles en el lanzamiento de un libro en el museo que lleva su nombre, en el municipio de Santos, entidad que confirmó en nota de prensa la ausencia del ídolo en el evento por motivos de salud. La actividad fue reprogramada. Farruko, el cantante colombiano, pisa fuerte en los Grammys latinos y por eso Héctor Rojas aprovechó la oportunidad para hablar con Farruko y preguntarle sobre su nuevo álbum y las sorpresas que trae junto a su amigo J Balvin. Con esta canción, Farruko llega a los Latin Grammy para competir en las categorías de Mejor Canción Urbana y Mejor Interpretación Urbana al lado de J Balvin. Premios que esperan ganar, celebrar y recibir juntos, aunque en tarima cada uno tendrá su show por aparte. Balvin está promocionando su nuevo tema Ahí Vamos, ese es el que va a estar cantando. Yo voy a estar con Yandel compartiendo el escenario, cantando un tema que tengo con él que se llama Plaquito. En su paso por Bogotá, Farruko presentó su nuevo trabajo discográfico llamado Los Menores, una producción que incluye 15 temas al lado de grandes exponentes del género urbano. Estoy hablando de J Balvin, Nicky Jam, Zion y Lennox, Arcángel, Sean Paul, de verdad es un discazo. Durante este fin de semana, el puertorriqueño estará en la ciudad de Medellín grabando el video de la canción Lejos de Aquí. Después de rodar el video en la capital de la montaña, Farruko empacará maletas para viajar a Las Vegas y espera regresar con los 2 Grammy para seguir celebrando hasta las 6 de la mañana. Y terminamos nuestra emisión con una nota curiosa. El experto en ovnis, Sixto Paz, estuvo de paso por Costa Rica y advierte que la isla del Coco registra actividad extraterrestre importante. A su paso por el país, Sixto Paz afirma que ha recibido muchísimos materiales sobre supuestos ovnis. A su criterio, la mayoría son montajes o videos que por el acercamiento o la velocidad parecieran ser naves extraterrestres, pero que en realidad son insectos o luces de otra cosa. Entre los cientos de materiales recibidos, Paz asegura que llamó su atención las fotografías, videos y testimonios sobre lo que acontece en la isla del Coco. Basado en este material, Paz afirma que es probable que pronto la isla sea escenario de un acontecimiento ovni importante. Sí, ciertamente he tenido oportunidad de estar con gente que está muy vinculada realmente a la isla, que son profesionales, que son todos, y están teniendo realmente experiencias, observaciones muy serias, muy reales, que verdaderamente son como para tomarlas en cuenta y que nos hacen pensar de que algo extraordinario dentro de muy poco va a ocurrir ahí que tiene que ver con el tema ovni. El investigador del tema advierte a las personas sobre las fotos y los videos falsos. Buscar siempre, como digo, ponerlo sobre algo, colocarlo
fijo, no para ver el movimiento real, el movimiento aparente. Después siempre buscar puntos de referencia que nos permiten ver la lejanía o cercanía del objeto y el tamaño del objeto, ¿no? Entonces, combinar tanto puntos de referencia como también hacer un acercamiento lo más posible para poder ver los detalles y todo. Paz asegura que Internet y los materiales audiovisuales no son buenos informantes por las facilidades que ofrece para alterar la realidad. Asegura que es mejor recurrir a los testimonios de las personas que han tenido acercamientos extraterrestres. Y así llegamos al final de otro Pulso Latino. Gracias por la sintonía y nos vemos en una próxima emisión. Soy Jennifer Vargas. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.